Quiero dar un pantallazo así, porque en realidad lo que voy a compartir puede ser el tema de un seminario entero, ¿no? De muchas horas de ir tocando cada detalle del tema, ¿no? Pero lo que estoy hablando es una especie de mapa de la vida espiritual y de lo que Dios quiere con nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a empezar hablando acerca de Adán y Eva, como ellos en el huerto de Edén, por gracia, tenían todo lo necesario, ¿verdad? Después ellos deciden independizarse de Dios, le fallan a Dios, y después de eso viene todas las desgracias, ¿no? Toda la maldición y todo lo que ellos habían recibido por gracia de Dios, entonces ahora les es quitado. Amén. Les es quitado el hombre. Y bueno, seguimos leyendo, como siempre sabemos, seguimos los primeros capítulos del Génesis, y ya para el capítulo 5 o 6 el hombre se hace tan malo que Dios tiene que destruir con un diluvio la tierra, ¿verdad? Entonces, viendo esa situación, entendemos cómo el hombre por sus propios medios y de esa manera no pudo nunca agradar a Dios, nunca regresar. Y hasta que viene Jesucristo, ¿no? Así resumiendo las cosas, hasta que viene Jesucristo, y lo que Jesucristo hace, o sea, el propósito de Jesucristo no es solamente el perdón de nuestros pecados, sino restaurar todo lo que Adán tuvo, todo lo que Adán disfrutaba desde el Edén, y aún más, ¿no? Vamos a mirar más todavía. Por lo tanto, en realidad, cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros lo tenemos en Cristo todo, toda esa restauración. Y lo vamos a ver así, como les digo, rápidamente, porque es muchas cosas. Pero nosotros no conocemos lo que tenemos. Y lo que tenemos nos tiene que ser revelado, no solamente intelectualmente, sino tenemos que conocerlo vivencialmente, ¿verdad? Una cosa es conocer en la mente y otra cosa es creerlo, ¿verdad? El creerlo implica vivirlo, está en nosotros, es como si lo viéramos, es como si lo tuviéramos, ¿no? Aunque la fe es una certeza, pero de lo que se espera. La fe hace que lo que se espera sea real, pero en mi corazón. ¿Amén? Entonces, Adán tuvo todo por gracia, falló, y todo lo que por gracia tuvo, no todo, pero las bendiciones le fueron quitadas. Muchas cosas, como vamos a ver. Después vino Cristo y restaura al hombre para que el hombre vuelva a tener aquellas cosas de las que disfrutó Adán y aún más. ¿Ok? Y también vemos que es necesario hacer de que nosotros hagamos ciertas cosas como nuestra parte para llegar a disfrutar en este tiempo aquellas cosas que Adán perdió. Amén. Y más. O sea, podremos ver, por ejemplo, que todo lo que hizo Jesucristo es algo que nosotros podemos hacer ahora, o deberíamos poder hacer, porque Jesucristo vino en forma de hombre, y todo lo que hizo, dice en el libro de Hechos, que lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él, no porque él era Dios, porque él sí es cierto que siempre fue Dios, pero él dejó, dice, ¿no? Se despojó de su deidad para ser semejante a los hombres. Incluso hasta fue tentado, dice, en todo, ¿no? Si fuera Dios no podía ser tentado. Él fue tentado como hombre, pero venció también como hombre. Pero venció como hombre por la ayuda del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros tenemos. ¿Amén? Nosotros somos hombres
¿Y podemos vivir vidas como la de Jesús? Sí. Si nosotros sabemos cómo permitir al Espíritu Santo gobernar la vida como Él gobernó la vida de Jesucristo. Amén. Bien, ese es el panorama de lo que vamos a ver. Entonces, empecemos un poquito cómo Dios crea todo por gracia, ¿no? Dice en Génesis, en el capítulo 2, esta vez no pude hacer mi PowerPoint, así que Sarita nos va a ayudar. Génesis 2, 4 y 5. Dice, se lo voy a ir leyendo mientras. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, Dios, amados hermanos, estos dos versículos, los 4 y 5, son un resumen de lo que está en el primer capítulo. El primer capítulo detalla, ¿no?, cómo cada día fue creando primero las estrellas, así, todas las cosas. Y dice el versículo 5: y toda planta del campo, 2:5, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase. Después de crear todas las cosas, crear el ambiente perfecto para el hombre, perdón, Dios crea al hombre mismo. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, ¿no? Ya para este punto de Génesis 1:26 ya había creado todo lo demás. Ahora le toca crear al jefe de la torta, ¿verdad? Al hombre, al quien ama y sigue amando, ¿verdad? Ama, desde ese tiempo amó y hasta ahora amó, de tal manera que aún envió a su Hijo para salvarnos. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él lo creó a la imagen de Dios, imagen que en el capítulo 3 él pierde. Entonces, por lo menos todos los aspectos que lo hacían tener comunión con Dios, esa imagen la pierde. Y dice: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Le da autoridad sobre los peces del mar, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, cosa que también pierde en la creación, en el pecado. Y dice: y creó el Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 8 dice, 27 diré, perdón. Y creó Dios al hombre, el 28 dice: y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿No? En este 28 dice que los bendijo, ¿no? Está aquí. Dice: y nos bendijo Dios, este es el versículo 28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Otra vez le dio la capacidad de procrear, y el plan de Dios era que la tierra fuera llena con el conocimiento de Dios, ¿no? Él tenía la imagen de Dios, él era semejante a Dios, y la tierra tenía que conocer a Dios a través de Adán. Y no solamente le dio la capacidad de llenarla con el conocimiento de Dios, sino de señorear, ¿no? Tener autoridad. Y Cristo precisamente vino a darnos lo mismo, ¿no? Nos vino a dar, en realidad el plan de Él es que nosotros no solamente nazcamos de nuevo, no solamente seamos perdonados de nuestros pecados, sino que nosotros también, la imagen de Dios que tenía Adán, sea restaurada en nosotros. ¿Se dan cuenta? Y nosotros portemos la imagen de Cristo, seamos llenos de Cristo, y traigamos en este tiempo a toda la creación el conocimiento de Dios. ¿Ok? La creación no puede ver a Dios porque Dios es un ser espiritual.
Por eso mismo vino Cristo, ¿no? El mundo no pudo ver a Dios y Cristo tuvo que hacerse hombre para mostrar a Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces esa misma frase, nosotros deberíamos llegar a un punto en poder decir esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él pudo decir quizá la misma frase que dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él estaba lleno del Padre. Y la naturaleza vieja de Pablo había sido crucificada, ¿no? Él dijo: ya no vivo yo, amén, vive Cristo en mí. Ese es el plan para usted y para mí en este tiempo. Entonces dice el versículo siguiente, el versículo 29. Bueno, ok, hasta ahí nomás. Entonces Dios le dio al hombre todo lo necesario para vivir. Lo puso en un huerto. Él tenía el huerto para comer. Él no tenía que trabajar para vivir. Él comía. Y él trabajaba no para comer. Él trabajaba porque el trabajo de Adán era un trabajo satisfactorio, porque todos amamos, hermanos, ustedes y yo. Cuando hacemos aquello para lo cual fuimos diseñados, nos sentimos bien, nos sentimos felices. Su trabajo era gozoso. Como vemos, el que tiene la capacidad de hacer un trabajo y lo hace, está con gozo, ¿verdad? Él no tenía que trabajar para obedecer a Dios, él obedecía a Dios y trabajando, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, vemos en el capítulo 2, 19, dice: Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que las viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mire, le dio capacidad de llamar, de poner nombre a todo animal. Y no es solamente, a ver qué se me ocurre, le pongo esto, le pongo el otro. El nombre en la Biblia habla de la función. El nombre en la Biblia habla del carácter. O sea, cuando Dios formó, no sé, a cada animal, miren, cada insecto, Él descubrió la función que tenía ese insecto en la creación, porque Dios todo lo creó perfecto, todo lo creó armónico. Amén. No había como ahora, ¿no? Tantos problemas en la creación. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Animal Planet. Todos nosotros pensamos que los animales en la selva y en esos lugares son felices y no tienen ningún problema, que todos ellos tienen todo para comer. Pero ahí nos muestra que no es cierto, ¿verdad? Está bien, por lo menos, por ejemplo, mostraban el otro día los antílopes, ¿no? Los antílopes tienen pasto, viven libres por todo lado, pero hay un león que se los está queriendo comer, ¿también? O sea, la creación entró en caos. Eso dice la Biblia, fue maldecida la tierra. Pero aquí vemos a un Adán con una capacidad de entender la función de cada animal. Cuando la creación se arregle, usted puede ver en Isaías capítulo 11, hasta el león morará, dice, con el cordero, ¿no? Hasta los niños podrán estar en la caverna de la víbora y la víbora no les hará nada. O sea, la creación volverá cada uno de esos animales a su función. ¿Ok? No quiero abundar en esto, pero lo que quiero que veamos es que él tenía una capacidad intelectual muchísimo mayor. ¿Ok? Calidad intelectual que perdió en el capítulo 3. A ver, había 2 árboles del huerto, como sabemos. Dios le dice: no comas del árbol que está en medio del huerto, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había otro árbol que se llama el árbol de la vida. Y todos los demás árboles. Él le dice: de todos los árboles puedes comer, pero este del conocimiento no, porque cuando comas de ese árbol morirás. Cuando la serpiente viene y tienta a Eva, le dice: no es verdad,
no vas a morir, más bien tú vas a ser como Dios. Ahora, en un sentido era verdad, en otro sentido era mentira, ¿verdad? Porque Eva murió en su relación con Dios. El plan de Dios era que el hombre se alimentara físicamente con los árboles del huerto, se alimentara espiritualmente con el árbol de la vida, y así tuviera una vida, ¿no?, de obediencia a Dios, y hiciera todo el plan de Dios. El hombre decidió independizarse de Dios. El árbol del conocimiento y del bien y del mal es una representación de cómo el hombre juzga todas las cosas, ya no por la vida que tiene de Dios, sino por el conocimiento del bien y del mal. Y de ahí, ¿no?, pues empieza, por ejemplo, nuestra justicia propia, ¿verdad? Todos nosotros juzgamos las cosas según consideramos esto es bueno o esto es malo, ¿no? Pero Dios quería que juzgáramos por la vida de Dios, que viviéramos simplemente por su vida. Ok. Entonces, dice eso en el versículo 16 y 17. Bien, en el capítulo 3 de Génesis vemos que ellos desobedecen a Dios, ¿no? Comen del árbol prohibido, se independizan de Dios. Y hermanos, de ahí en adelante, si usted quizá tiene su Biblia, yo puedo leérselo, si no se puede aquí. En Génesis 3:14 en adelante habla de qué resultados tuvo la vida de independencia de Dios, de Adán. Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás, dice, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida, ¿no? Primera maldecida la serpiente, ¿verdad?, que había sido usada para tentar a Eva. Se cree que la serpiente no era como la vemos así nosotros, ¿no?, pero cambió por la maldición, ¿no? Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando. Este es el primer versículo profético que habla de la obra de Cristo, ¿no? Cristo heriría a la serpiente en la cabeza y ella le heriría en el calcañar. A la mujer, versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, ¿no? Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿no? Aquí habla, probablemente las mujeres, sin la maldición de Adán, hubieran podido concebir y tener hijos sin ese dolor, ¿verdad? Todas las mujeres que han tenido hijos me pueden entender, ¿verdad? Que yo no, ni tanto, pero es difícil tener hijos. Es un tiempo de 9 meses complicado, especialmente, pero bueno, algunos desde los primeros y otros los últimos meses. Y el parto también. ¿Génesis cuánto? Génesis 3:16. Y luego dice que tu marido se enseñoreará de ti, ¿no? Habla del machismo, que es una de las cosas que ha estado vigente en la humanidad. El machismo era vigente en casi todas las culturas, ¿no? Casi siempre la mujer fue considerada una persona de segunda clase, ¿no? Aún hasta los mismos judíos tenían ese concepto, pero no es el concepto de Dios y no es el concepto original. Amén. Solamente el 17 dice: y al hombre también le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿no? Aquí le habla al hombre y le dice que él, la tierra habría sido maldita, como les digo, desde los mismos animales, la relación de los animales. Probablemente antes era mucho más fácil el labrar la tierra. En realidad, dice el versículo 18: con dolor, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás planta del campo. Ahora, cada persona que labra la tierra tiene que limpiar su terreno
Y parece que cuando Adán labraba la tierra no había ese problema, ¿verdad? Y luego dice el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Aquí habla de que el hombre le cuesta trabajo sostenerse, hasta hoy, ¿verdad? La ocupación de todos los seres humanos es para alimentarse. Muchos trabajan, estudian, todo se hace para que podamos alimentarnos. Pero Adán, ¿cómo era Adán? Él entraba al huerto, comía feliz, no tenía ningún problema. Él no tenía que trabajar para comer. Él más bien comía para tener fuerza para trabajar, diría yo, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, en Mateo, ahorita me viene a la mente, en Mateo 6:33, ¿qué dice la Biblia? Más. Busca primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Y por qué son todas estas cosas? Son la comida, el vestido, todo eso es lo que está hablando ahí. Amén. Entonces, en la restauración de Cristo, nosotros ya no trabajamos para comer. No deberíamos trabajar para comer. O sea, cuando nosotros conozcamos y lleguemos a la madurez en Cristo, el alimento ya no va a ser ningún problema. Usted va a ver que Dios le va a proveer. Y cuando usted trabaje, no va a trabajar para comer. De hecho, deberíamos trabajar nosotros como para el Señor, como dice, ¿no ven? En nuestro trabajo no debería ser por un sueldo. El sueldo es la forma en que Dios tiene para proveerles a algunos. Pero la forma, la mentalidad con la que trabajamos sería tan diferente. ¿Amén? El trabajo sería placentero. El trabajo sería lindo porque estarías trabajando para hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? No te importa si te pagan mucho, te pagan poco. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y aunque es un hombre espiritual, como el rey David que decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él tenía agrado en hacer la voluntad de Dios. Cuando tu trabajo es un lugar donde estás sudando, ¿no? Como con el sudor de tu frente te estás ganando el pan. Estás como todos los seres humanos, ¿verdad? Pero qué diferente es que ese trabajo tú lo vives de otra manera. En este trabajo que estoy haciendo, estoy sirviendo a Dios. Me siento lindo trabajar porque estoy sirviendo al que me ama, ¿no? Y al que paga. Es mucho mejor que lo que pagan las personas. Ok, entonces lo que quiero mostrar es parte de la maldición y sigue en el capítulo 3, pero no quiero tener mucho tiempo aquí. Entonces, el hombre nosotros entramos en un estado de vida que no fue el estado original, ¿no? El árbol de la ciencia, como les digo, es la declaración de la independencia de Dios del hombre. Cuando Cristo vino a solucionar ese problema. Y el reino de Dios habla de una vida, otra vez, en dependencia de Dios, como originalmente era la de Adán, ¿no? Adán escuchaba a Dios, obedecía. Y la creación y todo era una cosa, una melodía, ¿no? Una melodía bien coordinada. Y eso es lo que va a ser el reino de Dios, con aquellos que se someten a Dios otra vez, ¿no? Entonces yo les quiero decir esto. El evangelio predicado a veces por la gente es como un medio evangélico, ¿no? Dios te perdona, Dios te salva del infierno y hasta ahí. Pero no es así. Dios nos perdona, Dios nos salva del infierno, sí, pero Él pone su espíritu dentro de nosotros, que es parte de la salvación. Él nos da una nueva naturaleza. Él nos hace, como le dijo a Nicodemo Jesús, nos hace nacer de nuevo, nacer del espíritu. Y ahora aquella comunión que perdieron los seres humanos se restablece. Volvemos a tener comunión con Dios.
Y ya podemos escuchar. Por eso, el escuchar a Dios va a ser algo natural cuando nosotros maduremos en Cristo. Lo vamos a ver por qué, qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, Dios vino a solucionar y vino a llevarnos otra vez bajo su mandato, bajo su reino. Ese es el propósito de tu vida si tú eres cristiano. La verdad es que hay tantos malos ejemplos de cristianos, hay tantos mensajes equivocados que algunas personas dicen, ay no, yo no quisiera estar bajo la voluntad de Dios, ¿no? Por ahí Dios me manda cosas tan feas, tan difíciles. Es simplemente malos ejemplos. El vivir bajo la voluntad de Dios es la delicia mayor a la que podemos nosotros llegar. Estamos llenos de carencias internas, pero Dios es el que suple todas esas carencias. Me viene un ejemplo, por ejemplo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Esa mujer no tenía contentamiento en la vida. Esa mujer creyó que casándose iba a solucionar su problema. Seguramente dijo, yo tengo tiempo soltera, no tengo contentamiento, mi vida no es un desastre. Pero si me caso con aquel marido maravilloso, ¿no? Me va a hacer feliz. ¿Y qué pasó? Nada. El primer marido no fue así, fue mentira. Y se casó con otro. Ya tenía 5 maridos ya para cuando estaba hablando con Jesús. Y Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora está no es tu marido. Ya estaba con el 6º, ¿no? Que no es, ni siquiera ya se había casado, pero ella seguía buscando llenar su vida. Ella no era una mujer así que por mala tenía marido tras marido. Era una mujer necesitada. Por eso la palabra de Jesús en ese momento fue, si tú sigues bebiendo, le dijo, del agua que estás bebiendo, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, le dice, no tendrás sed jamás. Sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. O sea, le estaba diciendo, en los maridos no vas a encontrar llenura, solo en mí puedes encontrar una llenura absoluta. ¿Vale? Ya en realidad es la verdad. Nuestra esposa, yo tengo una esposa maravillosa y ahora estamos construyendo algo que no supimos construir en los primeros años de nuestra vida. Pero ahora nos amamos y es muy linda. Pero ¿saben qué es lo que le hace feliz a ella? Dios. Lo que me hace feliz a mí, Dios. Entonces, si Dios me hace feliz a mí, yo puedo hacerle feliz. Yo puedo darle algo, porque yo tengo. Amén. 2 personas sin Dios son como 2 bichucas, ¿no? que no tienen un perro al que chuparle la sangre y están, entre las 2 están queriendo chupar la sangre, se piden algo que no se pueden dar. Amén. Algo de lo cual Dios está lleno. Amor. Amén. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, si nosotros, hermanos, si nosotros creyéramos verdaderamente en Dios, no tendríamos necesidad de amor. O sea, no tendríamos necesidad de ser amados. Estaríamos llenos. Y sí podríamos llegar a ser los mejores maridos, las mejores esposas. Porque no están pidiendo al otro lo que no tienen, están recibiendo del que todo lo tiene y están dando al otro. Eso es matrimonio cristiano. Amén. Eso es matrimonio cristiano en madurez. ¿Sí? Si usted quiere saber cómo tener un matrimonio muy feliz, esta es la fórmula. Yo sé que hay muchos seminarios, tienes que mejorar tu comunicación, ¿no? Hay muchas cosas, ¿verdad?
Pero la fórmula verdadera, real y total es: tú vuelve, llénate del Señor, suple tus necesidades, llénate de amor y vas a tener amor de sobra para dar a tu cónyuge. A todos los maridos y mujeres, esta es la fórmula. Si usted sigue necesitando ser amado y está con queja que no, porque mi marido no me ama como yo quisiera, todavía usted no ha llegado a tener la comunión necesaria para recibir todo el amor de Dios. Todos decimos: Dios me ama. ¿Amén? Y otra cosa es decir Dios me ama, y otra cosa es vivir esa realidad. Y solo se vive la realidad de que Dios te ama por medio de la fe. Amén. Porque la fe es una certeza. Y esa certeza llena todo. Ok, volvemos. Les vuelvo a decir que lo que estoy hablando es una cosa que se podría hacer un seminario, ¿verdad? Cada uno de estos temas es un tema grande que podríamos agotar. Pero lo que yo estaba queriendo es que nosotros viéramos el plano completo. Entonces, volviendo para que no se me pierda. Adán tenía todo por gracia. Adán lo perdió todo al independizarse de Dios. Viene Cristo y le quiere restaurar al hombre, ¿no? Que somos hijos de Adán, tenemos la genética caída de Adán en la naturaleza. Nos quiere restaurar otra vez a tener todas las cosas que tuvo Adán y aún más, les estoy diciendo, ¿verdad? Amén. Este es el mensaje, así está, este es el plano del mensaje. Ahora estamos en que el hombre llegó a estar en una situación de maldición. El trabajo es para comer. Adán no trabajaba para comer, él ya había comido para trabajar, ¿no? El trabajar era una delicia, una bendición. Nosotros trabajamos con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Como fue lo que le dijo Dios a Adán en el capítulo 3. Comerás con sudor de tu frente. No era así al inicio. Y ahora, para los hijos de Dios que llegan a la madurez, que llegan a vivir, por ejemplo, ese es un aspecto, ¿no? Cuando que llegamos a vivir Mateo 6:33, que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahora el alimento te será dado por añadidura. Amén. ¿Cómo no? El alimento es una añadidura, una dádiva. Pero cuando nuestra prioridad es el reino de Dios, el gobierno de Dios en mi vida y su justicia, ¿no? Ahí también tenemos casi para varias predicaciones solamente de eso: qué es el reino de Dios, qué es su justicia. Pero lo que estamos viendo es que Dios quiere restaurarnos a una vida donde, por ejemplo, en esta área, el hombre ya no tenga que trabajar para comer. El hombre va a trabajar, pero ya no es para comer, ¿no? Ya Dios le ha dado. Ya Dios le da esas cosas. Está trabajando para servir a Dios en ese trabajo que tiene. No sé si lo entienden. No es que va a dejar de trabajar, se va a hacer un vago, por Dios, no, va a ser un trabajador, pero el propósito de su vida es obedecer a Dios en ese trabajo. Y los que obedecen a Dios en su trabajo, ¿cómo trabajan? Dicen que trabajan como para el Señor. Seguramente va a ser mucho mejor trabajador que el que trabaja para comer. Los que trabajan para comer dicen: yo trabajo, pero mi sueldo es tan bajo, entonces voy a trabajar menos. ¿Ya? Porque están trabajando por un sueldo. Los que trabajan, los que viven para el Señor y trabajan como para el Señor, dicen: yo voy a trabajar bien, yo voy a trabajar lo más perfectamente posible, porque lo estoy haciendo para el Señor. ¿Se dan cuenta? Para el que me da todo. Ok, un tema muy interesante que tiene muchas cosas también.
Entonces, hermanos, el hombre ahora en Cristo, dice la Biblia que lo tiene todo, pero lo tiene en una manera, o sea, tiene todo restaurado. La inteligencia que tenía Adán, Dios quiere restaurarla. La capacidad que tenía Adán de poner nombre a todos los animales. El hombre hoy es bien inteligente, muy inteligente, pero Dios sabe que si nosotros fuéramos restaurados en nuestra inteligencia, seríamos muchísimo más inteligentes que el hombre más inteligente que hay aquí en la tierra. Es más, en la dependencia de Dios tenemos a nuestra disponibilidad la inteligencia de Dios. ¿Amén? Si Dios te muestra todos los diseños, todas las cosas, tú puedes hacer muchísimo más que lo que tu inteligencia puede llegar. Y Dios quiere eso. O sea, en realidad, mis amados hermanos, nuestra vida cristiana no es venir los domingos y sentarnos y no ser miembro de la iglesia. Eso no es, eso es parte. Pero Dios quiere restaurar nuestras vidas a eso. Y se lo voy a mencionar brevemente y poner en algunos versículos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué era lo que quería Pablo en su ministerio? ¿Y qué es lo que hoy los ministros necesitamos querer? Que Cristo sea formado en los hermanos. Porque Dios tenía como plan, como les digo, ese plan de restaurar las cosas, de restaurarlo todo. En Colosenses 1:26, este versículo lo conocen la mayoría de ustedes, habla de un misterio escondido, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Había algo oculto para los hombres del Antiguo Testamento, no lo podían ver, ¿verdad? Por ejemplo, ellos deberían haber reconocido a Cristo, pero les estaba oculto. Amén. Pero dice, ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? No son los que están ahí en las vitrinas de la iglesia católica. Sus santos son los suyos, los que le pertenecen totalmente. Santo quiere decir perteneciente exclusivamente a alguien, ¿no? Decíamos, un buen ejemplo de algo santo es un cepillo de dientes. Amén. Mi cepillo de dientes es mío. Amén. Está para mí. Yo no se lo puedo prestar a ustedes. Ustedes tampoco no querían mi cepillo de dientes, ¿verdad? No es para prestar, es para uso exclusivo de mí. ¿No? Es un uso mío. Y para un propósito específico. ¿Amén? Para lavarme los dientes. Yo no lustro mis zapatos con mi cepillo de dientes. Tiene un uso específico. Nosotros hemos sido llamados así para tener un uso específico de Dios. Somos suyos y somos hechos para propósitos de Él. Amén. El cepillo de dientes se siente muy cómodo cuando lo usamos, ¿verdad? Como debe ser, ¿no? Yo creo que se sentiría muy incómodo si le preguntáramos al cepillo de dientes, ¿cómo se siente cuando están entrando zapatos? No sé, no puedo, es difícil, no soy muy chiquito. Los cepillos de zapatos son más grandes, ¿verdad? Ok, cada persona que no está en la voluntad de Dios siempre se siente como que es muy dura la vida, ¿no? Como que está lleno de estrés. Pero el trabajo de Adán era un trabajo satisfactorio, porque Adán había sido creado para eso. Y tenemos que en Cristo no solamente venir a la iglesia, tenemos que volver a eso. Y el volver a eso, por eso dice, hay ese misterio oculto que ha sido manifestado a los santos, dice el versículo siguiente, el 27, dice, a quienes Dios quiso conocer, ¿verdad? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué es? ¿Qué es el misterio?
¿saben? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. No de gloria ni suya, de gloria de Dios. Amén. La esperanza de una vida, hermanos, escuchen, de una vida gloriosa. Solo una vida gloriosa va a dar a conocer a esta humanidad a Dios. Una vida, la mejor vida que yo quiera tener en mis fuerzas, no da a conocer a Dios. Solo esa vida que Dios nos ha dado a través de Cristo en nosotros, ese recién va a ser el verdadero testimonio de los cristianos a este mundo. ¿Me cree? ¿Le cree? No me crea a mí, créale a la Biblia. Por eso dice Pablo, este es el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El siguiente versículo, por eso Pablo dice, el siguiente versículo, ¿a quién les dio? ¿A quién anunciamos? ¿No? A ese Cristo, la esperanza de gloria, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si hay algún propósito de un ministro, de un ministerio de Dios, que es semejante al ministerio que tenía Pablo, es que cada uno de ustedes madure hasta estar perfecto en Cristo Jesús. La palabra perfecto no es la palabra inmaculado, impecable. La palabra perfecto es la palabra teleios. Teleios habla de una persona que llega al pleno estado de sus facultades, ¿no? Por ejemplo, dice que el hombre más o menos a los 25 años ha desarrollado ya todo su cuerpo, ¿no? Ese podría ser una especie de teleios, físicamente hablando. Pero este perfecto es en Cristo Jesús, donde Cristo esté formado en nosotros. Ese es mi propósito y ese debe ser su propósito. Usted debe pedir al Señor, Señor, forma a Cristo en mí, que yo sea como Cristo. Amén. Ese es el trabajo, porque cuando Cristo se forma en nosotros, estas cosas que Dios está queriendo restaurar, entonces van a empezar a funcionar en nosotros. Nuestra inteligencia va a empezar a agrandarse. En todo lo que hacía Adán, o también todo lo que hacía Cristo, seguramente vamos a ver milagros en nuestras vidas, seguramente vamos a ver cosas más allá de lo que nunca pudimos hacer nosotros. ¿Ok? Y Pablo decía que esto no es fácil. El versículo siguiente, 29, dice, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, no se puede edificar la iglesia con mis fuerzas, con mi sabiduría, ni aunque me conozca toda la Biblia, ¿no? Con las fuerzas de Dios, no hay más. Amén. Yo tengo que hacer mi parte. Él trabajaba, él luchaba, pero era una lucha según la potencia de Dios. Amén. Según las fuerzas, no mías. Según la inteligencia, no mía. Según la fuerza de Dios y la inteligencia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en ese caminar que deberíamos estar, ¿no? Yo no sé cuánto Cristo ha sido formado en usted, pero ese es el objetivo de su vida cristiana. El problema siempre es que hay millones de cristianos que se han muerto sin haber experimentado nada de esto. Decía un predicador que me gustaba mucho, se murió ya, decía, ¿ustedes saben dónde están los mayores tesoros de la tierra? Decía. Les preguntaba a la gente, y otros le decían aquí, allá, en las joyerías. Él decía, están en los cementerios, decía. ¿Por qué los cementerios? Porque ahí están enterradas los mayores propósitos de Dios. Ahí hay gente que tuvo los mayores proyectos de vida
pero nunca maduraron, nunca crecieron, no fueron conformados a la imagen de Cristo y por lo tanto no cumplieron su propósito. Porque no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras fuerzas, queridos hermanos. Solo lo podemos hacer en Cristo. ¿Y cómo? Ahora viene la parte de cómo. Pregúntenle pues. Bueno, miren, voy a darles algún respaldo para aquellas cosas que Dios nos dio. Dice Efesios capítulo 1, por favor, 1:3. En el comienzo de su carta, Pablo ya habla a los Efesios que es una de las cartas a una iglesia más madura, a una iglesia gloriosa, que estaba llegando a ser un poco más el propósito de Dios. No era perfecto todavía, pero estaba en camino. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Las bendiciones espirituales son espirituales y están en Cristo. Gracias a Dios que son espirituales, porque todo lo que es material se corrompe, no dura, ¿no? Lo espiritual es eterno, ¿verdad? Las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven. Bueno, la cosa es que Dios nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Vamos al versículo 15. Usted puede leer todo el capítulo 1, pero ahí está el propósito de Dios, bien claro. 15 dice: por esta causa, dice, miren, también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Estas dos cosas, la fe y el amor, son los requisitos que necesitamos nosotros para poder entender lo que ya tenemos. Recuerde, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Entonces, ¿cómo se logra todo eso? Como les digo, por la fe. ¿Cómo es que usted se siente amado y lleno si no hay una persona que lo esté abrazando y le diga: te quiero? Es porque cree en el Señor. Y si su fe es verdadera, usted lo vive, hermano. Yo me siento amado, como les digo, yo me siento amado. Y es más, yo puedo amar a mi esposa, puedo dar. ¿Por qué? Porque recibo, ¿no? Si hay una fuente, como la mujer samaritana, digo, si tú vas a beber del agua que te doy, tú vas a ser una fuente. De tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo puedo amar allí, aunque no vea a ella, porque me ama Dios y yo estoy lleno. Y lo más lindo es que mi amor a ella empieza a provocar amor para mí, porque todo lo que el hombre siembra, eso también se da. Amén. Pero si yo no tengo nada, ni siquiera semilla, ¿qué voy a sembrar, verdad? Yo necesito tener. O sea, nadie debería casarse inmaduro, ¿no? Porque ahí es difícil la vida inmaduros, hermano. Usted me puede dar la razón. Pero cuando tú estás lleno con Dios, cuando tú tienes todo, te casas, realmente llegas a tener un complemento precioso en tu vida. Amén. Entonces, hasta ahí se va a arreglar tu matrimonio. Le aseguro. Tu matrimonio va a ser una bendición. Ok. Entonces la fe y luego el amor. ¿Y qué tiene que ver el amor? El amor tiene que ver porque solamente los que están llenos en Cristo tienen amor verdadero. El amor verdadero es el amor de Dios. Amén. Hay amores y amores, ¿no? Hay amores, yo te amo, pero si tú no me amas, ya no te amo. Ese es el amor humano, ¿no? Y muchos amamos para ser amados, ¿no? Pero con Dios es distinto. Con Dios yo amo por gracia. Yo amo por naturaleza. Yo amo porque me sale el amor, porque estoy abundando de amor. ¿Se dan cuenta? Cuando llegamos a la madurez, nosotros disfrutamos de la abundancia de amor de Dios. Y en la medida en que nosotros vamos creciendo en Cristo, cada vez tenemos mayor capacidad de amar. Por ejemplo, una medida de cuánto has crecido en Cristo
podríamos medir así. ¿Cuánto puedes tú amar sin esperar nada? Esa es tu medida de cuánto Cristo está en ti. ¿Me entiendes? Si tú no puedes... O sea, ¿se acuerdan que Jesucristo, por ejemplo, dijo, amad a vuestros enemigos? ¿Cómo puedes amar a tus enemigos con tu amor humano? No se puede. A ver, en la medida en que Cristo está llenando, porque Cristo amó a sus enemigos. Dice que nosotros siendo enemigos, Él murió por nosotros. O sea, Él amó a sus enemigos. Cuando estaba en la cruz, Él no nos maldijo, Él dijo, Padre, perdónalos. Siguió amando a pesar de todo. Ese amor del cual leemos en el Sermón del Monte, solo se puede cuando Cristo ha llenado nuestra vida. Amén. Ok, entonces dice que los efesios, como les digo, habían crecido. Él había oído, Pablo había oído de la fe y del amor. ¿Seguimos? Adelante. Entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros. En primer lugar, él estaba feliz y estaba dando gracias porque el ministerio con los efesios estaba dando resultado. Cosa que, por ejemplo, con los corintios no era así, ¿verdad? Los corintios, ay, Dios mío, era un dolor de cabeza, ¿no? Pero los efesios estaban funcionando. Dice, doy gracias a Dios haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y él seguía orando. ¿Para qué oraba? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Siendo maduros, que Dios les dé revelación. Amén. Teniendo una fe que quizás no es perfecta, pero ya estaba, es una fe que estaba madura. Y un amor que manifiesta que ellos ya habían crecido un poco, por lo menos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Había un amor en ellos. Entonces él ora y dice, yo quiero que vengan espíritu de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Sigue el siguiente, por favor. 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea, para que entendamos, una esperanza es algo que vamos a hacer. Una esperanza, por ejemplo, es ¿cómo seré yo cuando esté maduro en Cristo? ¿A ver? Cuando yo pueda, con Pablo, decir, ya no digo yo, vive Cristo en mí. ¿A ver? Pero no como una palabra, sino como una realidad. La esperanza es lo que yo puedo visualizar. ¿Cómo sería yo? ¿Ok? No, dice, la esperanza que Dios ha llamado, no, vuelta la anterior. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia, hay una herencia que es muy valiosa, que necesito, ¿para qué está hablando? Que necesito conocerla, necesito un espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, que Dios me muestre, en otras palabras. Amén. ¿Cómo es mi herencia? ¿Ok? 19. Igual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, hay un poder que tenemos disponible, pero que porque no conocemos, no lo estamos usando. Amén. Según la operación del poder de su fuerza. Vamos a este poder, dice, si quieren, el versículo 20. Este poder, ¿qué hizo? Operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Ok? Por eso, algunos apóstoles que estaban llenos de Dios resucitaron muertos, ¿verdad? Pedro resucitó a Tabita, ¿no? Al hijo de la viuda, de Naín, etc., ¿no? Sí, ese poder está disponible. Ese poder vendrá. ¿Pero cuándo? Cuando se nos revele. Por eso oraba Pablo, para que ellos conozcan. Y
tenían que tener los efesios? Tenían que tener fe y tenían que tener crecimiento, ¿no? Que se manifestaba por medio del amor. ¿Ok? Vamos, ¿por qué? Miren, vamos a Gálatas 4.1, miren esto. En Gálatas dice lo siguiente, 4.1. Hermanos, esta predica, usted la va a ver, la tiene que ver muchas veces y parar en cada una de las cosas. O sea, como le digo, es un mapa grande. Miren lo que dice Gálatas 4.1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Los corintios eran niños espirituales. Cuando uno es niño, no sabe su herencia, no tiene capacidad de administrar la herencia. Amén. Aunque es señor de todo, aunque lo tiene todo, en nada difiere de un esclavo. Un esclavo no es el heredero. Bueno, en los tiempos del Señor, ¿no? Ahora ya no hay esclavos, pero en el tiempo de ellos, el esclavo no tenía ningún derecho de herencia. Y muchos cristianos hoy estamos viviendo como esclavos, sin disfrutar la herencia que ya tenemos porque no la conocemos. Si no la conocemos, por dos razones. Una, porque no conocemos la palabra, porque ahí está, hay harto. Y la segunda, por nuestra inmadurez. Por eso, hermanos, Pablo, volvemos a Colosenses 2.1. Pablo oraba. Pablo quería que su ministerio funcionara. Colosenses 2.1 dice: pero quiero que sepáis, les dice a los colosenses, ¿verdad?, que cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2: para que sean consolados vuestros corazones. Para que sean consolados, vamos a seguir lo siguiente: consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice, las riquezas de ¿qué? De pleno entendimiento. Por eso Pablo, recuerden, a los efesios oraba que venía un espíritu de revelación y de conocimiento. Necesitamos pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Sigue, versículo 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque Cristo es Dios. Amén. Es el Dios que fue hecho hombre, es la tercera persona del Dios, de la Trinidad. Y si yo no conozco a Él, conoceré la herencia que tengo. Porque mientras no la conozca, estoy viviendo, en nada difiere del esclavo, el niño. Y esto digo, dice, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y aquí él empieza a mostrar que hay muchas cosas que decía la religión: que no toques, que no hagas, que usted lo léalo, eso es un tema en sí mismo, ¿no? Que no tiene ningún provecho, dice, en el conocimiento de Dios. Versículo 8, Colosenses 2.8: estoy apurado y estoy haciendo una general. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y en Cristo. Yo lo lamento, pero en muchas iglesias lo que se predica son filosofías, tradiciones de hombres, muchas cosas así, que no han ayudado a los hermanos a crecer en Cristo. Que es, escúcheme, el principal objetivo del ministerio de un ministro, de un pastor. Entonces, nadie os engañe por medio de estas enseñanzas que son conforme a los rudimentos del mundo, pero no son según Cristo. Versículo 9: porque en Él, escuchen, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la vida. ¿En quién habita toda la plenitud de Dios? Corporalmente. ¿En quién? En Cristo. Y vean, y miren el siguiente versículo, es maravilloso. Y dice: y vosotros estáis
completos en Él. Estamos completos en Él. Pero ¿cuál es el problema? No lo sabemos. No lo hemos entendido, a veces ni siquiera en la mente, pero de la mente no ha bajado nuestro corazón. No estamos viviendo esta realidad. Amén. Pero estamos completos, porque en Él habita todo, y lo tenemos a Él y nosotros. ¿Ok? Ahora, ya estoy terminando. En la carta a los Corintios nos muestra uno de los problemas. Un problema, de hecho, es que nosotros no conocemos la Escritura. La Escritura, hermanos, tenemos. Todo esto está ahí. Corintios, 1 Corintios capítulo 3. Un pasaje conocido por todos ustedes. Yo lo he predicado varias veces. 3:1 dice, miren lo que pasaba con Pablo a los Corintios. A los Efesios, él dijo, yo los veo que ustedes tienen fe y tienen amor, entonces estoy orando para que les venga una revelación de todo lo que Dios les ha dado, ¿verdad? En Colosenses les dice, miren, tengan cuidado con el evangelio que están escuchando, con las cosas que están escuchando, porque hay algunas que no te edifican. Todo lo que te viene a dar a conocer a Cristo, eso es lo que te edifica, ¿ok? Y no todo lo que se pronuncia a Cristo es verdad, ¿no? Que es, o sea, lo que es Cristo. Miren lo que les dice Pablo a los Corintios, a los cuales, hermanos, de la carta a los Corintios es una carta muy natural, ¿no? Soluciona problemas, casi podemos decir, de gente que ni siquiera parece que conociera a Cristo. Léanlo, 1 Corintios. ¿Qué les dice a los Corintios en el capítulo 3? De manera que yo, hermanos, les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. ¿Recuerda el niño? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y el problema de los Corintios no había madurado en nada. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. O sea, les dice, yo no les puedo dar a conocer esas revelaciones, porque solamente ustedes necesitan la leche, ¿no? La leche es el alimento del niño. Amén. Y no vianda, el alimento sólido son las cosas que Dios nos ha concedido, las cosas que Dios nos revela. Pero por causa de la niñez espiritual, solo pueden escuchar, solo pueden entender las primeras cosas. Por eso Él empieza a solucionar, empieza a dar soluciones. No, pues más adelante, ¿no? Entre la iglesia había unos que habían defraudado a otros hermanos. O sea, Corinto es parecido a la realidad de muchas iglesias, ¿no? Espero que no se parezca tanto a la nuestra Corinto, pero a veces es así. Entonces, no les pudo dar, porque eran carnales, dice, no eran capaces, o sea, no hay capacidad. En la niñez no hay capacidad. Usted le da a un niño un pedazo de carne y le va a hacer daño a él. Lo que a usted le hace mucho bien, porque ya es adulto, ya ha crecido, a un niño le puede hacer mucho mal. Pablo dice, no puedo enseñarles, no puedo darles revelación. Son niños, dice el versículo 3, parte de los problemas, porque aún sois carnales, ya sabemos qué es eso, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y le dice, ¿no sois carnales acaso? ¿Y andáis como hombres? ¿Andáis como el niño no, en nada difiere de él? ¿Esclavos? ¿Andáis como esclavos? Amén. Espero que aquí no haya esas contiendas, celos y cosas que había en aquella iglesia. Ok, pero mire, a los Corintios les dice lo siguiente en el capítulo anterior, capítulo 2, por favor. Aquí en 1 Corintios, porque empieza hablando de lo que podría suceder cuando maduramos. 2:1. Dice, así que hermanos, recuerden, esto habla antes del capítulo 3.
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hay muchas predicaciones que son muy rimbombantes, muy así. Él dijo, yo no quiero eso. No fui a eso. Sino, versículo 2. Pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a qué, ¿a quién? Ni siquiera a qué, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Amén? ¿Y por qué predicar solo a Jesucristo? ¿Recuerdan Colosenses? Porque en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué solo a Jesucristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso Él dice, yo no voy a dar otros aditamentos que son distractivos. Yo quiero que ustedes crezcan en Cristo. Amén. O sea, yo me propuse no hablar de otra cosa, solo de Cristo y de Cristo crucificado. ¿Y por qué Cristo crucificado? Porque en la cruz fue que Él conquistó todo esto para nosotros. Antes de la cruz no teníamos nada. Después de la cruz lo tenemos todo. En la carta a los Colosenses dice que en la cruz Satanás fue vencido, fue exhibido públicamente. Y los decretos que habían contra nosotros fueron clavados, fueron anulados. Por eso hoy nosotros no podemos estar, ay, que me está molestando el diablo. Por favor, mi hermano. Si usted está así, es que hay algo que le está dando lugar. Y el primer lugar donde le puedes dar, el primer lugar donde le das lugar, valga la redundancia, es en tu cabeza. Cuando no conoces, Él se aprovecha. Lo más que puede hacer Satanás en contra de un creyente, lo puede hacer por su ignorancia de la verdad espiritual. Amén. Entonces, por eso, Él solamente venía a mostrar a Cristo, en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y a este crucificado. El Cristo que venció en la cruz por nosotros. 2, 3, dice. Y estuve con nosotros. Bueno, ok, vamos al 8. Usted, por favor, como le digo, esta prédica va a ser, si usted desea, la fuente de muchas cosas que usted va a conocer. Conozca todos los versículos que hay entre el versículo 2 y el versículo 8, pero ahorita no es mi propósito ir a detalles, sino traer este marco global. En el 8 dice, hablando de la sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Esta sabiduría, hermanos, no. O sea, escuchen, si los escribas y los fariseos hubieran tenido conocimiento de ese misterio escondido en las Escrituras, porque ellos conocían las Escrituras, pero aquí eran conocedores, pero no tenían revelación. Teniendo a Cristo mismo, del cual hablan las Escrituras. Jesucristo dice, si ustedes hubieran a Moisés, me hubieran reconocido porque Moisés habló de mí. Amén, ¿sí o no? Escudriñad las Escrituras, porque ahí tienen vida eterna. O sea, ok, versículo. Entonces ellos no conocieron, pero ¿qué dice el versículo 6? Vete un poquito atrás. El 6 dice, 2:6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría, escuche esto. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Amén. El siguiente capítulo dice, yo no puedo hablar esto con ustedes, porque son niños de Cristo, no han hablado. ¿Entienden? Entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no la sabiduría humana que ha llegado a ciertos niveles mayor. Versículo 7 dice, versículo 9, vamos. No estoy yendo así porque
Me encantaría ir versículo a versículo. Usted lo va a hacer en su casa. 9 dice, antes bien, que se escuchen, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que ningún ser humano sabe. Nadie lo dijo. ¿Pero para quién está preparado? Para los que aman a Dios. ¿No ves? Y los que aman a Dios son los suyos, sus santos, los que viven para Él, los que le han entregado su vida, los que vuelven de una vida en independencia de Dios a vivir una vida en dependencia de Dios. Los que entran a lo que llamamos el reino de Dios. Versículo 10 dice, pero Dios, esas cosas que ojo no vio y que Dios ha preparado para los que le aman, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿A quiénes? A los que han alcanzado madurez. Vamos al versículo 14. Ya estamos por terminar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, el hombre natural por eso, porque está en niñez. La niñez es como tener una nube aquí que le tapa de las cosas. O quizás podemos decir es como en el colegio, ¿no? O sea, a un niño de kinder no le puedo enseñar ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque nada, él tiene que A, B, A, ¿no? Así cositas sencillas. No le puedo enseñar cosas más profundas, porque está niño y la niñez tiene que ver con nuestro comportamiento. Uno que está con celos, con cositas así, con tiendas que no han perdonado, ¿verdad? Eso es kinder. Si usted todavía tiene recuerdos en su corazón, no ha pasado, no ha entrado ni a nidito. Amén. Pero estas cosas, amén, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo, está diciendo, este pastor está, ¿no? Directo para el pacheco, ¿no? No, son locuras y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La madurez espiritual nos lleva a un nivel de entendimiento espiritual. Y dice el 15, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Él entiende todas las cosas. Y él no es juzgado de nadie. O sea, la gente no lo puede juzgar a un hombre espiritual. No tiene cómo. O lo juzga naturalmente, como mucha gente. Ok, mis hermanos. ¿Entendemos para dónde vamos? ¿Entendemos qué es lo que tenemos que... ¿Cuál es nuestro norte? Porque cuando Cristo sea formado en nosotros, este mundo tendrá testimonio de Dios. Testimonio visible. Como lo fue Cristo. Dice la Biblia que Él tomó forma de hombre. Miren en Juan, capítulo 1, solamente esto les voy a mostrar. Juan 1. Juan 1 dice. Espera un ratito, por favor. Les voy a mostrar esta cosa. Dice en versículo 14. Más directo. Dice en versículo 18 lo siguiente: miren. A Dios, lo que pasa ahora, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué nadie le vio jamás? ¿Usted vio a Dios? ¿Alguien vio a Dios con esos ojitos? No, ¿verdad? Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer Jesús
a la vista de los hombres, haciéndose un hombre de carne y hueso, un hombre visible, un hombre al cual se le puede ver, al cual se le puede oír, con ojos y con oídos naturales. La gente de su tiempo lo escuchó, lo vio, lo tocó. Escuchen esto, no se distraigan. A Jesús en su tiempo, Dios lo tocó, los hombres lo tocaron, lo vieron, lo escucharon con estos oídos, ¿sí o no? A ver. Por eso Él se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Para eso. Y hoy ya no está Él entre nosotros. Él tiene un cuerpo. ¿Ustedes saben cuál es el cuerpo de Él? El cuerpo de Cristo. ¿A qué se llama el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pero la iglesia madura es la única iglesia que podrá dar a conocer al mundo. O sea, así como Él vino para dar a conocer al Padre, el plan de Dios es que la iglesia, habiendo madurado en Cristo, dé a conocer al Padre. Amén. Si tú en tu vida no estás dando a conocer a Cristo porque no se está viendo Cristo en ti, porque algunos dicen, para que la evangelice, predique. Yo no estoy en contra, pero ¿de qué sirve una persona que es inmadura, carnal, predique el evangelio? Es pura palabrería, o sea, no tiene respaldo. Pero si tú vives como Cristo, si tú amas a los demás, si tú tienes el carácter de Él, entonces Cristo va a ser conocido como es. No como, bueno, la iglesia no es una caricatura de Dios. La iglesia debe ser el cuerpo de Cristo, la parte visible del Dios invisible. ¿Amén? Para eso nos llamó Dios. Pero para eso tenemos que crecer, tenemos que madurar. Amén. Porque nos falta conocimiento en la niñez espiritual, en la inmadurez, es imposible conocer. Les tuve que dar leche y no alimento sólido. Porque sois carnales, sois niños en Cristo. Eso les dijo Pablo a los Corintios. Dejemos todas las cosas de niñez espiritual, amados hermanos, si queremos cumplir el plan de Dios. Porque nos podemos morir evangélicos creyendo que hemos hecho todo lo bueno, pero el plan de Dios es mucho mayor. El plan de Dios es que Cristo sea visto en ti y en mí. Amén. Así que vamos a orar. Perdonen por la tardanza, no sé cuánto ha sido, pero este es el plan, un plano nomás. De todo esto que he hablado, hay cada detalle es un tema. Y usted lo puede ver en su casa. Pero vamos a ver algunas de las cosas, probablemente de aquí en adelante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor por nosotros. Te damos muchas gracias por la palabra que tú nos has traído en esta mañana, Señor, al corazón, a la mente. Y te pedimos que nos ayudes a crecer, a madurar, a conocer la Biblia también, Señor. Porque ahí está, Señor, parte de nuestro entendimiento de lo que tenemos, de lo que Cristo ha comprado para nosotros. Porque muchos de nosotros y de nuestros hermanos estamos viviendo como esclavos, siendo hijos, herederos de todo, pero sin disfrutar en absoluto de aquella herencia que tú nos has dejado. Padre, que esta palabra quede en el corazón de todos nosotros, que el anhelo de que Cristo sea manifestado en nosotros,
quede desde esta mañana y que pueda servirte a ti para edificar nuestras vidas, Padre. Queremos que nos edifiques, queremos que nos hagas crecer hasta la medida de Cristo. Queremos vivir lo que nos queda de vida, Señor, con este propósito como lo primordial en nuestra vida, como lo principal en nuestra vida. Porque ahí se solucionará nuestro hogar, ahí se solucionarán nuestras relaciones, ahí se solucionará nuestra economía. Tendremos, Señor, todo lo necesario. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre. Ayúdanos en nuestro entendimiento, que en esta mañana nuestra cabeza haya alcanzado para recibir lo que tú traías en este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.